Buenos días, profesor. Buenos días, adelante, muchachos. Siéntese, un fraternal saludo. ¿A qué vienen hoy? Bueno, profesor, que en ciertas cosas que había que analizar en la última clase en que usted nos habla, prácticamente nos habla de que la salud sexual, nos habla también de las costumbres de los pueblos en estas cuestiones y cómo se lucha y todas esas cuestiones, profesor. Y mencionó una palabra que antipodeísmo, pero no explicó bien, sino que dijo que si el uno era ateo y el otro que ambos podían creer lo que sea. ¿No fue lo que usted dijo? Sí, aquí ahora mismo estamos ante un Nobel y estamos ante la pócima de Gorky. Un poema que aparece con un amigo poeta y de liderazgo mío cuando gradué como líder comunitario de un hospital. Y quiero decirles esto porque es necesario que se instruyan para que puedan decir. Y también usted dijo que usted podía sacar inocente a un hombre que tiene problemas judiciales. Bueno, en cierto sentido, si empezamos a tocar la cuestión moral, pero como se han perdido los principios y la moral, y un estadista que tiene en su haber las Fuerzas Armadas y tiene todo, y se ve en un momento de que debe actuar de alguna manera para controlar lo que él cree que es necesario en su programa de gobierno, que las cosas se complican en ese sentido, pero las cuestiones judiciales, una de las ramas, que hay tres, legislativa, ejecutiva y judicial, tienen que actuar de acuerdo a los hechos. Por eso es que vemos cómo juzgan a un Adolfo Hitler. ¿Y qué tiene que ver eso ahora, profesor? Bueno, vamos, comparte. Preguntaron que si, ¿qué es antipodeísmo? Yo le dije que si el uno es Camus, es antípoda, por ejemplo, de religión. Y la religión enseña a la partícula ateo que cuestiones de Dios sean invisibles o no sean invisibles. Y para algunos, en una época, creo que fue Teófilo, un juniorista fue el dios del junior, una vez un brasilero, Víctor Espanol, para algunos los artistas, para algunos Diomedes Díaz es un dios se convierten en su dios, entonces es una palabra que no tiene nada que ver con la esencia de las cosas cuando hablamos de moral y principio. Y por eso quiero decirles que el hombre siempre ha estado en busca de sentido de su vida. Y en ese sentido, en una moral, yo no puedo buscar que en una pelea de tigres y en una pelea de ponzoñosos, animales ponzoñosos o de lagartos, en la escala de alimentación, a buscarle principios morales a estas cuestiones. El raciocinio del hombre lo hace animalesco. Por eso aparece un Adolfo Hitler para poder explicar el antipodeísmo. Adolfo Hitler, llega un momento en que aparece uno de los más grandes hombres de experiencia que lleva al descubrimiento una materia llamada logoterapia, que fue prisionero de los campos de concentración en las épocas de Adolfo Hitler. Y vemos cómo este hombre, Franz, él descubre que a las personas que están en los campos de concentración y que tenían números, hoy el número 34, el número 36, pase a la cámara de gas y tal, entiérrenlo vivo, todas las cuestiones que habían en una Alemania de esa de época de guerra y que sucedían antes de realmente el conflicto bélico, que ya es con otros países y esas cuestiones, sino dentro de la política nacional de Alemania, con el hitlerismo, el nazismo, que era un nacionalsocialismo, ojo, diferente al socialismo, nacionalsocialismo alemán. Suceden estas cosas y este hombre se da cuenta que muchas personas querían vivir sencillamente por alguna ilusión, algún sueño que dejaron truncado. Otros le decían al padre, ¿qué número te tocó? Me tocó el número 18, a mí me toca ahora ahí, creo que me van a mandar a la cámara de gas. Entonces yo, bueno, padre, mire, yo tengo el 34, cójalo usted, y el anciano le quedaban pocos días de vida. El hombre, el otro, apenas tenía 30 y pico años, estaba joven.
y decía, bueno, padre, deme el número porque usted vive un poquito más, y se llevaban a ese con ese número, el número tal, bla, bla. Y ese hombre que da la gota de la pilla, él pregunta en los campos de concentración a los mismos gente que está sufriendo estas cosas, y, y él descubre que algunos querían vivir sencillamente por un sueño, por una por volver a ver a un hijo, por volver a ver a una esposa. Estamos hablando de principios, cultura y las cuestiones de la sexualidad que tienen que ver con la higiene y los derechos humanos. Hoy en día, pues en aquellas épocas, creo que del 45 todavía no existían los derechos humanos, creo que aparecen en el año 48, en la época de Roosevelt y su esposa y una secretaria llamada William Robin, el edificio 10 allá de Manhattan, Estados Unidos. Yo les he explicado esas cuestiones para que entiendan el antipodismo y por qué hoy que derecha, izquierda, que no sé qué. Entonces, en esa guerra política allá, Adolfo Hitler justificaba que eso que hacía tenía que estar metida esta gente. Y sin embargo, ese psiquiatra descubre eso, que muchos querían vivir sencillamente por algún sueño truncado que querían llegar a realizar nuevamente, y ahí él vio la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Y esa versión original del hombre, En busca de sentido, ha sido traducida a más de 20 idiomas y se han vendido muchos libros acerca de estas cuestiones en diferentes idiomas del mundo. Por eso aparece en la Library of Congress en Washington la declaración como uno de los 10 libros de mayor influencia de América. Vivir por un sueño, vivir por la salud. Por eso yo voy a tener mi esposa. Soy soltero. Yo voy a tener mi esposa y mi esposa tendrá unos principios morales de casa a los cuales sujetarse, y esas cosas estructurales son difíciles de cambiar. La higiene, una cantidad de cosas que en la sexualidad y en el amor, cuando la pasión doblega el sentimiento y doblega incluso al corazón, y entra la inteligencia, que es la que nos tiene que ir delimitando el camino, es saludable. Pero si nos dejamos llevar del mundo de hoy, como fue el tema anterior, sí, profesor Gustavo, y que de la pornografía y eso, estamos creando un hombre irracional que llega en su mente a creer que cualquier esa artista y cualquiera que va en el bus le puede ahí mismo en el bus cogerla y hacerla y deshacerla porque tiene que ser como los artistas, y no es así. Porque se está creando una mentalidad donde se está, por eso hablé una vez de separar el trigo de la cizaña. Y hay mujeres de principios, de higiene, de cuestiones, donde los derechos humanos, el ser humano tiene derecho a sus cuestiones sexuales, pero es diferente usted hacerle un sexo oral a una prostituta que se acuesta con Raimundo y todo el mundo, y un artista de esta que a su esposa, que se le entrega en un altar. Y aunque hagan las mismas cosas, hay unos principios distintos de higiene, una cantidad de cosas que no tienen que ver con el mundo del negocio y de la explotación. Por eso quiero decirles que el antipodeísmo no es más que la parte, según los diferentes diccionarios, la parte opuesta a algo. Por ejemplo, el polo norte al polo sur, el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, y así todo lo que es contrario, por concesiones, por propios criterios, por una cantidad de cosas que determinan a una personalidad en su carácter, en su firmeza, en sus convicciones, y por eso el hombre se vuelve inclinado a determinadas concepciones políticas. Yo sí veo que hay una cantidad de lobos, y yo soy un tigre y me debo enfrentar, yo sé que debo asesinarlo por ley natural, y así sucede en la política. Adolfo Hitler creyó y vio un motivo, una verdad de él, y el hombre que tenía sus cuestiones también psíquico-físicas bastante distorsionadas, y tenía una cantidad que se fueron creando en su mente desde niño, y por lo tanto llegó a tener poder, y todas esas cosas se ven. Pero los principios y los valores son, y la
salud y la higiene en la sexualidad tan importante como en la política. Por eso se ve la necesidad de expurgar. Hay que quitar a este porque es ladrón, hay que poner a este para ver cómo está. Pero de que nosotros somos el puta y somos la verdad ahora mismo, eso es erróneo. Sencillamente porque la verdad no necesita que usted se esfuerce para que se la crean. Porque es así entre una pelea de tigre con tigre por una presa, que a veces entre los animales son más colectivos y sociales que no se ven. Usted no puede ponerse con que este sí es enviado de Dios y el otro no, y este es bueno y este es malo, y en la política menos. En la política tú tienes que salir de un enemigo como en el amor, que todo se vale. Tú tienes que acabarlo. Y en ese sentido toqué un poquito a Uribe. Sus problemas judiciales son otras cuestiones que ahí no me meto, porque ahí los mismos abogados penalistas, ya sabemos que la abogacía es una carrera que por dinero hacen y deshacen, y sin embargo el crimen, la bandera de la libertad y de la condena, y también estamos con gente inmoral. Muchos, el 90% de los abogados son inmorales. Por lo tanto, cuando hablemos principios, valores y esas cuestiones, podemos hablar de esa cuestión de la moral, de la costumbre, de la ética. Ahora quiero decirle que el antipodismo es con lo opuesto. Quédate satisfecho. Sí, profesor, porque usted nada más se quedó y no nos dijo nada de antipodismo. Ya sabemos que es lo opuesto de la luz, la oscuridad. Lo opuesto del bien, el mal, en política también, en el amor también, etcétera, etcétera. El amor, el odio, etcétera. Ahí pueden entender un poquito el antipodismo y investiguen bastante ustedes. Quería aclararle eso y lo de la sexualidad, de que va conforme a los principios y crianzas de una mujer y de un hombre, su higiene, sus valores, y en la cama. La mejor amante puede ser nuestra propia esposa, si se tienen en cuenta esas cosas, porque no es lo mismo hacerle el sexo a una oral, a una prostituta, que a una mujer que llevamos al altar y nos las entregan. Así por el estilo, más o menos tocando esos temas, pero aquí en esta cuestión de la política siempre habrán motivos y causas. Hay causas para la violencia, ¿sí o no? Y si quieren, léanse el libro Causas de la Violencia en Colombia, por ejemplo, nada más para no meternos en otros países. Y siempre los estadistas van encontrando motivos por los cuales luchan y por los cuales llegan a una presidencia y traen un programa de gobierno y lo tienen que ejecutar. O los mismos que están en la política, en su asamblea, en su congreso, le hacen la contra a la cuestión, y ahí vamos. La cuestión militar es otra. Me instruyen para asesinar, me instruyen como usted instruye el león a su cachorro, la leona, cómo defenderse y cómo ser el rey, cómo atacar y cómo hacerse respetar. Así también en la especie humana. Somos mamíferos, nos alimentamos de las mamas de nuestras madres, y ahí está nuestra primera acción erótica, cuando apenas estamos recién nacidos. Y de eso habló Sigmund Freud. No me voy a meter en eso porque solamente quiero hablar aquí de la cuestión de la logoterapia en los prisioneros de guerra, lo que se vio en los campos de concentración del nacionalsocialismo alemán. Ojo, es diferente al sistema económico socialista, que podrá llegar a ser mundial para que la especie más o menos se equilibre y viva en una fraternidad y una cuestión de paz y de que usted esté tranquilo, no envidie a nadie. Si usted trabaja, ahí donde entra el dinero. ¿Qué es el dinero, profesor? Sencillamente el dinero viene a ser una mercancía más, que es la única que usted tiene con sus manos para producir un salario que le va a dar a que usted compre las cosas que no puede producir: unos zapatos, un carro, una cartera, un champú. Usted necesita laboral, pero tiene sus manos, y esas manos, como usted no puede producir la mercancía, debe comprarla, y ahí entra el valor de cambio de la moneda. El dinero y las cosas, para tocar un poquito a Carlos Marx en la forma más elemental de lo que son marxistas. Yo he leído bastante a Marx y a toda esa gente. Por lo algo de mis meditaciones procedente del Centro de Estudio e Investigaciones Sociales, que es la herramienta que yo utilizo. Y una vez estudiante de detectivismo,
de la escuela de Argentina, de la cual me retiré casi a punto de graduar. Pero aprendí un poco de cosas hasta mi ventilador de huellas o mi lupa que usaba Sherlock Holmes y una cantidad de cosas, pero me instruí a los palotes y no les puedo hablar en la misma forma que habla un conferencista proveniente de una universidad o algo así, porque ahí actúa mucho el academicismo. En cambio, soy un hombre libre y hablamos como hablaba Jesús, al pan pan y al vino vino. Sí, profesor, y usted dijo que el Mesías que fue a Roma fue el Yeshua y él es Yehudá. Sí, exacto, una vez yo en la clase le dije que Yehudá, por eso eres literofilósofo, porque nosotros tenemos que estar pendientes hasta la más mínima letra. Yehudá Ben Gurión es el Mesías de los judíos y lo encadenaron y lo ejecutaron en Roma. Por lo tanto, ellos lo esperan todavía. Pertenecía a la élite judía, proveniente de las estirpes de David, de todas esas cuestiones. Entonces ya aquí estamos viendo nosotros que la religión no es como nosotros hemos creído, una cuestión ahí de ir a rezar y ya yo soy más antiguo que tú porque me acabé de tomar la hostia ni en esa vaina. En la cama todos somos mamíferos. Y de esa manera, este hombre vio cómo este psiquiatra y escritor cómo preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos, ¿por qué no se suicida usted?, le decía. Muchos contestaban, la mayoría de veces, siempre su respuesta extraña y extrañaría a cualquiera cuando decían que solamente lo guiaba y que él lo analizó en la orientación para la psicoterapia. Los ata a la vida, son los hijos. Al otro un talento, al otro una habilidad, al otro un explorar, a un tercero. Quizás muchos respondían que hay recuerdos que merecen la pena rescatar del olvido, tejer esas tenues hebras de vida, otras en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable. Es el objetivo con que se enfrenta esta materia llamada logoterapia. Algo. Debemos aferrarnos a algo, a alguien, a un amor, a un ideal. Yo tengo que escribir otro libro, yo tengo que... Y eso nos puede ayudar a no suicidarnos. Ojo, porque lo que estamos hoy viendo hoy en día, de que hay que volver cenizas y llevar a la candela a un cadáver, eso lo inventó Hitler cuando inventó los hornos de cremación en Alemania. Continuaremos en la próxima para que sigan viendo que un presidente no llega a ser tan malo como creemos. Ni una mansa paloma.